Sí, perfecto, ya. Vamos a proyectar la presentación. Bien, ¿se ve bien? Todo bien. Todo bien, ya. Bien, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecido por la invitación eh, para poder dictar este tema que para mí ha sido bien apasionante, ¿ah? Lo que es la fotografía y la capacidad de registrar, ¿ah? Entonces, esta clase, tal como decía el profesor Rivero, va a estar dividida en dos partes, ¿ya? Una primera parte que son aspectos más apuntados hacia los fundamentos de la fotografía, son cosas que ustedes debieran manejar, ¿ya? Y un pequeño recreo, y a continuación la segunda parte vamos a concentrarnos en lo que son ya algunos consejos para la técnica, ¿cierto? En el caso de ustedes, una técnica que apunta hacia la simulación y fotografía de objetos, ¿ya? Después, en próximas versiones y en próximos años, ¿ya? En cuarto, en quinto año, podremos tener ya una clase que es complementaria, ¿ya? Que se construye sobre esta misma base, que es para ya la fotografía clínica integral, ¿ah? Entonces, de todas maneras, esto es parte, digamos, de un primer ciclo de capacitación. ¿Qué aspectos vamos a revisar hoy día? Ya en esta primera parte, que yo explicaba que son fundamentos, ya vamos a ver 7 elementos que consideré que son esenciales para comprender, ¿cierto?, cómo funciona cualquier equipo fotográfico, ¿ya? Vamos a ver la luz, velocidad de obturación, diafragma, sensibilidad o ISO, balance de blancos, exposición y profundidad de campo. Entonces, para la fotografía, como concepto general, ¿cierto? ¿Por qué estamos viendo fotografía? ¿Ya? Nosotros estamos tratando fotografía y como cátedra desde hace varios años ya se considera relevante, ¿ya? Buscando, yo creo, principalmente dos objetivos, ¿ya? Uno de ellos es poder registrar, ¿cierto? Lo que uno, no solo lo que va trabajando, sino que también la condición de salud, ¿ya? El examen y el diagnóstico del paciente, ¿cierto? Se va a ver mejorado en la medida que seamos capaces de tomar buenos registros, ¿ya? Y seamos capaces de analizar, ¿ya? Y un segundo objetivo de la fotografía tiene que ver ya con registrar intervenciones y tratamientos realizados por uno, ¿ya? Y esto nos va a permitir no solamente poder mejorar la capacidad autocrítica, ¿ya? Sino que además hacer seguimiento a la casuística, ¿ya? Entonces yo creo que estos dos grandes objetivos hacen que la cátedra considere relevante la formación en el concepto de fotografía clínica, ¿ya? Esta fotografía clínica va a tener tres patitas, ¿ya? Tres componentes esenciales. Uno de ellos va a ser el equipo, ¿ya? Hoy día hay muchas variedades, ¿ya? Y han mejorado bastante las fotografías, incluso con celulares, ¿ya? Un segundo elemento es la calibración, ¿ya? Tiene que ver con estos aspectos que vamos a ver en esta primera parte, cómo calibro yo la cámara para poder obtener buenas imágenes. Y un tercer elemento tiene que ver con la técnica, ¿ya? Es decir, ya cómo yo tomo distintas, por ejemplo, ángulos de toma, ciertos aspectos ya que tengan que ver con aspectos quizás a veces más artísticos, ¿ya? De composición, por ejemplo, para efecto de obtener un buen registro y que además sea agradable a la vista, ¿ya? Entonces, este cuadrito, digamos, esta diapositiva es la que resume para mí los tres elementos esenciales de la fotografía. Bien, lo primero que vamos a conversar hoy día es acerca de la luz, ¿ya? Recordemos que la palabra fotografía proviene del griego, ¿ya? Que significa diseñar o escribir con la luz, ¿ya? Por lo tanto, para que exista una buena fotografía, ¿ya? Debe haber luz o algún objeto iluminado, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que comprender. Y por lo tanto, nuestras cámaras, cualquiera sea su variedad, va a tener una sensibilidad a percibir, ¿cierto? La luz, ¿ya? Cuando la luz
se va a cualquiera de los dos extremos, es decir, hay un exceso de luz o hay una carencia de luz, ¿ya? La técnica evidentemente se vuelve más compleja. Entonces, ¿cómo la cámara, una cámara de celular o una cámara de fotografía, ¿cierto? Capta la luz, ¿ya? Lo hace de una manera o con una lógica que se podría hacer una analogía respecto a lo que es nuestra visión, ¿ya? Entonces vamos a tener, ¿cierto? Un obturador, ¿ya? Vamos a tener elementos que son específicos, ¿ya? Un diafragma, ¿ya? Que vendría siendo como una pupila, un obturador que está más atrás, y todo un sistema de lentes o lentillas, ¿ya? De alta calidad óptica que va a permitir entonces que el haz de luz, ¿cierto? Y la imagen sea capaz de concentrarse en la parte interior de la cámara, ¿ya? Entonces, esta especie de ojo de la cámara es la que va a permitir que la imagen sea no solo interpretada, sino que además que con un registro electrónico, ¿cierto? A través del procesador de la cámara, ¿ya? Es de esta manera como va a funcionar nuestra técnica, ¿ya? Cuando hoy día se habla, por ejemplo, en los celulares de la óptica, ¿ya? Que un celular tiene mejor capacidad de tomar mejores fotografías y por qué vale X cantidad más, ¿ya? Tiene que ver con este elemento que estamos viendo acá, o sea, cantidad de lentes, tipo de lente, material de los lentes, ¿ya? Fabricante de los lentes, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera nuestra cámara va a interpretar la imagen, ¿cierto? Y la va a registrar de manera electrónica. En el caso de una cámara fotográfica, ¿ya? La lógica es similar, ¿ya? Con la única diferencia que este lente es más prominente, ¿cierto? Entonces eso en términos de volumen podría dar espacio ya a una mayor cantidad de lentes. De todas maneras, los celulares, quizá el gran avance que han tenido en el último tiempo, ya pasa más por la óptica. Entonces, se ha desarrollado una industria y un comercio enorme para desarrollar, ¿cierto? Mejor capacidad, ¿ya? Y eso tiene que ver con la industria de todos los componentes de una óptica que en el caso del celular es más pequeña y en el caso de las cámaras es más grande, ¿ya? Pero digamos que ha habido un avance importantísimo a nivel de los celulares, ¿ya? En cambio, a nivel de las cámaras fotográficas, si bien han llegado a un nivel muy bueno, pero en el último tiempo se han ido estancando, ¿ya? Entonces, de esta manera vamos a tener estos tres elementos. Vamos a tener el sensor atrás, ¿ya? Los lentes, ¿ya? Y nuestro diafragma acá en la zona central. Entonces, para este cuadro resume un poco cómo vamos a trabajar el concepto de la luz, ¿ya? ¿Cómo voy a regular yo la luz en la cámara? ¿Ya? La voy a regular manejando estos cuatro parámetros, ¿ya? Que es el ISO o la sensibilidad de la luz, la apertura, la velocidad y la exposición, ¿ya? Esto al ser un triángulo, ¿ya? Tenemos que hay una codependencia entre un elemento, ¿ya? Y otro, ¿ya? Es decir, cuando yo modifico uno, podría tender a modificarse los otros dos parámetros, por ejemplo, ¿ya? Lo importante es lograr un equilibrio, ¿ya? Lograr un equilibrio de iluminación, ¿ya? Y eso nos va a llevar a un concepto que es una exposición adecuada, ¿ah? De nuestra imagen. Estos conceptos los vamos a ir trabajando en detalle dentro de la clase. Nuestro primer elemento entonces era realzar la importancia de la luz, ¿ya? El segundo elemento fundamental ya ahora viene a ser la velocidad de obturación. Entonces, ¿qué es el obturador? ¿Ya? Es una especie de, imagínense como una cortina, ¿ya? Que está por detrás del lente y antes del sensor, está entre medio, digamos, ¿ya? Que es el que permite entonces el paso de luz, ¿ya? Este obturador, ¿ya? Va a estar abierto una cantidad de tiempo que va a depender, ¿cierto?, de la velocidad, ¿ya? De una velocidad, ¿ya? Este tiempo de exposición que se llama, según el tipo de cámara que estemos ocupando, puede ir desde, por ejemplo, 2000 fracciones de segundo, ¿ya? O sea, una velocidad bastante rápida, que nos va a servir mucho, por ejemplo, en un día en la playa, ¿ya? Cuando hay un exceso de luz, uno puede ocupar estas velocidades rápidas, ¿ya?
O cuando, por ejemplo, en el deporte, ¿ya? Se quiere tomar un objeto a velocidad, un vehículo, alguien corriendo, vamos a necesitar entonces este tiempo de exposición, que nuestra velocidad de obturación sea lo más rápida posible, ¿ya? Y al otro extremo vamos a tener tiempos que son extremadamente lentos, ¿ya? Que pueden ir desde segundos, minutos o incluso horas, ¿ya? En donde este obturador va a dejar pasar luz hacia el sensor, ¿ya? Esas fotografías, por ejemplo, nocturnas, ¿eh? Donde uno ve el movimiento de la estrella en la noche, cuando hay pocas condiciones de iluminación, lo que se llama la astrofotografía, ¿ya? En general son fotografías con una velocidad de obturación bastante grande, ¿ya? Es decir, está este diafragma abierto y yo, ¿cierto? Voy a mantener, ¿cierto? El ingreso de luz por bastante tiempo, ¿ya? Y eso a raíz de que aquí hay poca luz, ¿cierto? En el ambiente. En general, las fotografías, en los modos automáticos, ¿cierto? Van a tender a seleccionar luz, ¿ya? Alrededor de 30 fracciones por segundo, hasta más o menos 250 fracciones por segundo, o sea, en esta zona media. Entonces, esta velocidad, ¿cierto? Tal como explicábamos recién, puede ser rápida o puede ser lenta, ¿ya? Y por lo tanto, mientras más rápida sea la velocidad de obturación, ¿ya? Menos luz va a ingresar, ¿ya? Y mientras más lenta sea nuestra velocidad, ¿ya? Más luz va a ingresar. Entonces va a depender mucho de la iluminación del ambiente y el tipo de toma que yo quiera realizar, ¿cierto? Qué velocidad es la que voy a seleccionar. Nuestro tercer elemento, ¿ya? Hablamos recién de la velocidad de obturación, vamos a hablar ahora del diafragma, ¿ya? El diafragma, ¿ya? Es un elemento que está, por así decirlo, en la parte anterior, ¿ya? Donde están los lentes propiamente tal, ¿ya? Y este diafragma vendría siendo como nuestra pupila, ¿ya? Este diafragma, si ustedes ven la imagen, va a tender a estrecharse o aumentar su diámetro, ¿ya? Según también la cantidad de luz que la cámara selecciona automáticamente, o lo que nosotros queramos ingresar de forma manual, ¿ya? Entonces, este diafragma, ¿ya? Como parámetro a revisar, nos va a dar un número que generalmente se denomina, ¿cierto? Un número F, ¿ya? Y una fracción, ¿ya? Entonces, este número F, ¿ya? Es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un F22, ¿ya? El diafragma está bastante cerrado, ¿ya? Por lo tanto, deja entrar poca luz, deja más bien entrar los rayos de luz, ¿cierto? Que son paralelos, ¿ya? Cuando nuestro diafragma está abierto, ¿ya? Quiere decir que esta especie de pupila, ¿cierto? Tiene una apertura que es bastante amplia, ¿ya? Entonces, para que quede claro, un F2, ¿ya? Me va a mí a entregar una información que está ingresando mucha luz, ¿ya? Está ingresando mucha luz a la toma de la imagen. En cambio, un F22 me está indicando que está ingresando poca luz a la imagen y más bien los rayos paralelos. Cuando analicemos la parte de la técnica, vamos a retomar estos elementos para poder aplicarlos en ejercicio, ¿ya? Entonces, tal como sale acá en el cuadro de resumen, ¿ya? Un diafragma muy abierto, que quiere decir es un número pequeño porque es una fracción, deja entrar bastante luz, ¿ya? Y un diafragma muy cerrado quiere decir que es un número elevado, ¿ya? Y deja entrar, por lo tanto, menos luz. Este diafragma, ¿ya? También va a tener, más allá de la cantidad de luz, tiene un segundo efecto sobre la fotografía, ¿ya? Que tiene que ver con otro elemento que vamos a analizar más adelante, ¿ya? Con, por ejemplo, el desenfoque en el caso de esta imagen, del segundo plano, ¿ah? Mientras más grande sea el número, es decir, más cerrado esté nuestro diafragma, ¿ya? Va a tender, como los rayos que van a ingresar al lente son más paralelos, va a tender a enfocar
el objeto y todos los planos que están detrás de él, ¿ya? Entonces va a salir todo más enfocado. En cambio, cuando el número es más pequeño, ¿ya? Quiere decir que nuestro diafragma está más abierto, va a tender la cámara solamente a enfocar, ¿ya? Normalmente el objeto más cercano, el que está en un primer plano, ¿ya? Entonces, este concepto de desenfoque, ¿ya? Según los planos de la imagen, cobra una importancia relevante. Por ejemplo, cuando uno va a tomar fotografía clínica, ¿ya? Y quiere que salgan todos los dientes, ¿cierto?, bien enfocados, ¿ya? Eso inmediatamente nos genera una dificultad en la técnica, ¿eh? Vamos a tener entonces que intervenir, ¿ya?, este concepto del diafragma. Nuestro cuarto elemento tiene que ver con algo que se llama la sensibilidad, ¿ya? También conocida como ISO o ASA, incluso en la fotografía antigua. Esto proviene desde la fotografía análoga, cuando se tomaba fotografía con rollos fotográficos, ¿cierto? Estos rollos fotográficos venían con unas partículas de plata que eran fotosensibles, ¿ok? Y esa partícula tenía un diámetro, ¿eh? Tenía un diámetro. Entonces, mientras más pequeña era el diámetro de la partícula, ¿ya?, más nítido, más fino, ¿ya?, por así decirlo, obtenía la definición de mi fotografía, ¿ya? Y esa película con pequeñas asas, ¿ya?, o un ISO bajo, bien, me permitía entonces tomar muy buenas fotografías, pero cuando habían buenas condiciones de iluminación. Cuando pasamos a la fotografía digital, ¿ya?, si bien ahí ya no ocupamos este concepto de los granos sobre una película, sino que más bien vamos a trabajar sobre un sensor, ¿ya?, se traspasa este concepto de la sensibilidad, ¿ya? Entonces, la sensibilidad funciona de la misma manera. Mientras más grande, ¿cierto?, es la sensibilidad ISO, quiere decir va a tener un punto a favor y un punto en contra, ¿ya? Entonces, a mayor sensibilidad ISO, lo negativo es que voy a tener mayor ruido, ¿ya? Y tal como ustedes ven en la imagen, el ruido significa que yo pierdo definición, ¿ya? Se ve como dice uno, se ve como pixelado, ¿ah? ¿Qué voy a ganar a favor al aumentar el ISO? Voy a ganar que el sensor de la cámara, ¿cierto?, se vuelve más sensible a la iluminación. Entonces, un mayor ISO me va a permitir entonces incorporar más luz a la toma fotográfica. Tal como tenemos en este cuadro de resumen, ¿ya?, vamos a tener al extremo izquierdo una baja sensibilidad con muy poco ruido o casi sin ruido, y al lado derecho, ¿cierto?, una alta sensibilidad con un ruido muy alto. Bien, entonces yo de esta manera, moviendo el parámetro ISO, voy a poder incorporar más luz o disminuir más luz a la toma. Entonces, vamos a ver algunas imágenes ahora que integran estos tres conceptos, ¿ya?, para hacernos ya una idea más clara de cómo funciona el triángulo de exposición que se llama. Vamos a entender como exposición, ¿ya?, el promedio, la ponderación final de la luz necesaria para una toma. Entonces, desde el punto de vista de la velocidad, ¿ya?, si yo tengo una alta velocidad, por ejemplo, 2000 fracciones de segundo, ¿ya?, voy a poder obtener una imagen que es rápida, ¿ya? Pero para ello, por ejemplo, eso me juega en contra de la luz. Entonces, si yo quiero tomar algo en alta velocidad, tengo que tener dos condiciones de base, ¿ya? O estoy en condiciones ambientales de muy buena luz, ¿ya?, o tengo que modificar otros parámetros e incorporar luz artificial, por ejemplo un flash, para obtener una buena toma, ¿ya? En el caso del ISO, que es lo que vemos en la base del triángulo, ¿ya?, vamos a tener entonces ISOs bajos, que es baja sensibilidad a la luz, pero menos ruido, e ISOs altos, que es alta sensibilidad a la luz, pero más ruido. Y el tercer parámetro que habíamos visto es la apertura, ¿cierto? Que tiene que ver con el diámetro que va a tener el diafragma para dejar entrar luz. Entonces puede ser un número pequeño, ¿cierto?, que permita el ingreso de mayor luz, o un número grande que sea inverso, ¿cierto?, e impida el ingreso de gran cantidad de luz. Acá tenemos otro esquema del triángulo,
¿ya? Esto obviamente después ustedes lo tienen que revisar y tienen que madurarlo, ¿ya? Tienen que revisar y hacer ejercicio y más o menos ir pensando, ¿ya? Cómo yo puedo lograr una exposición correcta. Entonces, si yo aprendo a ocupar este triángulo, ¿ya? Voy a entender que muchas veces, si mi fotografía, por ejemplo, se está viendo oscura o tengo una condición de oscuridad en la toma, no tengo mucha luz, ¿ya? Yo puedo comenzar a jugar modificando uno de los tres parámetros, ¿ya? Después un segundo parámetro, incluso los tres parámetros, para lograr una fotografía de calidad. ¿Ya? Acá le incorporé un tercer triángulo también que resume todos los elementos que hemos ido hablando. ¿Ya? Entonces esto, como digo, no es tan fácil de entender en una primera oportunidad, pero si uno ya va razonando un poquito en la lógica, ¿ya? Se le va a hacer mucho más fácil. Entonces quédense de todas maneras con el concepto, ¿ya? Que yo modificando uno de los tres parámetros puedo mejorar inmediatamente ¿cierto? La exposición de mi fotografía a la luz. Otro elemento importante, ¿ya? Dentro de lo que es las propiedades que me van a dar las cámaras, ¿cierto? Es lo que se conoce como balance de blanco o white balance. ¿Ya? Este es un ajuste electrónico que le indica a la cámara, ¿cierto? Que le indica al procesador bajo qué condiciones de luz está expuesta el objeto, ¿ya? Normalmente el balance de blanco, las cámaras lo tienen como una función automática, ¿bien? Y generalmente interpreta bastante bien el color. En el caso de los humanos, el balance de blanco, ese proceso lo hace el cerebro, ¿ya? En donde uno, por ejemplo, si está bajo una luz fluorescente o una luz halógena amarilla, ¿ya? Y tenemos un objeto blanco, inmediatamente nuestro cerebro va a interpretar que el objeto es blanco, independiente de la luz que esté llegando hacia el cuerpo, ¿ya? En el caso de este tipo de equipos, ¿ya? Si bien muchas veces interpretan bien este color, ¿ya? El color real del objeto y hacen una corrección, hay ocasiones en donde la interpretación no es correcta, entonces yo desde un modo manual tengo que hacer esa corrección. Entonces, ¿qué tipo de opciones me va a dar este parámetro? ¿Ah? Generalmente vamos a tener opciones automáticas, va a aparecer un sol o un tubo fluorescente, ¿ya? Tal como tenemos acá en la imagen inferior, va a estar el AWB, que quiere decir que el balance blanco lo está seleccionando de forma automática, ¿ya? Sale una nubecita si es que estoy tomando en un día nublado, sale una ampolletita de tungsteno si es que estoy bajo una ampolleta, ¿cierto? Que da una coloración más amarilla como temperatura del color, ¿ya? Etcétera. Entonces yo puedo hacer los ajustes. Por ejemplo, acá tengo una imagen arriba a la izquierda que dice sin ajuste de blanco, en donde se ve, ¿cierto? Sobre todo, toda la imagen se ve la mayor preponderancia, ¿cierto? De la luz amarilla. ¿Eh? Se ve todo amarillento. ¿A raíz de qué? De la temperatura del color de la fuente de iluminación, en este caso los focos que están ahí en la calle. Entonces basta que yo haga una pequeña, o sea, que reconozca cuál es la fuente de iluminación, selecciono el parámetro de forma manual, tomo otra fotografía y me queda la que está abajo a la derecha. Entonces, en donde los colores, ¿cierto?, son corregidos en base a solamente a una adecuada selección del balance de blanco. ¿Cómo afecta esto en lo ontológico? Por ejemplo, en una etapa de selección de color. ¿Ya? Acá tenemos la misma fotografía tomada en el mismo momento, en donde solamente modificamos el balance de blanco sobre una guía de color para dientes de acrílico. ¿Ya? Y fíjense lo distinto que se nota en el resultado, no solo en el resultado para tomar una fotografía. Imagínense que esto fuera un procedimiento para seleccionar un color, ¿ya? Si yo no hago la corrección adecuada, es probable que incluso me termine equivocando en elegir el color que quiero para, por ejemplo, una restauración o dientes de acrílico, ¿ya? Entonces recordar lo que es este parámetro balance blanco y la manera de poder seleccionarlo, ¿cierto? No solo de forma automática, sino que también de forma manual.
Otro parámetro es la exposición, ¿ya? Este no siempre está presente en todas las cámaras. Recién hablábamos que la exposición tiene que ver, la exposición final de la foto tiene que ver con el promedio de la iluminación de ella, ¿ya? Y para eso podíamos modificar los tres parámetros que habíamos visto. Entonces, este concepto nos permite clasificar nuestra imagen si es que está subexpuesta, si es que está expuesta o está sobreexpuesta, ¿ya? Una imagen expuesta es la que tiene el correcto equilibrio de luz, ¿ya? Una imagen subexpuesta está más oscura y una sobreexpuesta está con demasiada luz, ¿ya? Cuando está sobreexpuesta, por ejemplo, en el caso del cielo acá, se ve un cielo blanco que no se identifica un color. Entonces, eso cuando uno agranda una fotografía en el computador, por ejemplo, se ve como un parpadeo a veces, ¿ya? Se ven píxeles quemados, es decir, el sensor no fue capaz de detectar un color en esa zona debido a que tenía un exceso de iluminación, ¿ya? Entonces, siempre lo que vamos a buscar nosotros son imágenes equilibradas. Para ello, algunas cámaras traen esta función de un histograma, ¿ya? Y el histograma, si está equilibrado como en la imagen del centro, nos podría ayudar a interpretar que nuestra fotografía está adecuadamente expuesta. Si está muy cargado, ¿cierto? Con estos pics a la izquierda, quiere decir que hay muchas zonas de oscuridad. Y si está muy cargado, ¿cierto? El histograma está desplazado hacia la derecha, quiere decir que hay un exceso de iluminación. Entonces, subexpuesta, expuesta y sobreexpuesta, ¿ya? Y acá abajito, a veces en la fotografía va a salir esta barra, ¿eh? Que va desde el -2 al +2. Esa barra justamente es la que te está demostrando cuál es el promedio de iluminación de la imagen, ¿ya? A veces, antes de pasar a la otra diapositiva, vamos a tener un parámetro que se va a llamar EV, ¿ya? Que es justamente la exposición. Entonces yo pudiendo modificar este parámetro, puedo por lo tanto aumentar o disminuir la exposición de la fotografía sin intervenir en los otros tres parámetros que hablábamos en delante, ¿ya? Entonces las cámaras más avanzadas me van a permitir modificar la luz a través de los cuatro parámetros, ¿ya? Cámaras más simplificadas generalmente me van a dar acceso a dos de ellos, ¿no? ¿Ah? El último concepto que queríamos compartir en esta primera parte, ¿ya? Es el concepto de profundidad de campo, que vamos a entender como la profundidad de campo, ¿cierto? Tal como para entenderlo, para explicarlo en términos simples, si vemos acá la reglita, la regla de color verde, me deja ver varios números, por ejemplo, se ve bastante nítido del 8 hasta aproximadamente el 14, ¿ya? Y luego se difumina, ¿cierto? Los números pierden nitidez en esa profundidad. En cambio, en el ejercicio de la derecha, ¿ya? Donde está esta reglita de color celeste, solamente podemos ver nítido los dos números centrales, que es el 10 y el 11, ¿ya? Entonces, eso es la profundidad de campo. Quiere decir que cuando yo tengo varios cuerpos, ¿ya? En donde uno está delante del otro, y así sucesivamente en varios planos, ¿ya? La cámara va a tender a seleccionar, por ejemplo, uno de ellos, ¿ya? O dos de ellos. Bien. Entonces, para que nosotros podamos tener una mejor profundidad de campo, es decir, que todos los planos de esa fotografía queden bien enfocados, vamos a tener que hacer uso a aspectos técnicos, como veíamos delante, por ejemplo, que podría ser la modificación del diafragma, ¿ya? Un diafragma con un número más grande, es decir, más cerrado el diafragma, al permitir el ingreso de los haces de luz paralelo, me va a dar una mejor profundidad de campo, ¿ya? En cambio, ¿cierto? Un diafragma muy abierto, con un número pequeño, un f2.8, por ejemplo, vamos a tener un diafragma bastante abierto, pero eso me podría afectar a que solamente uno de los elementos de la toma fotográfica va a salir bien enfocado. Concéntrense ahora, concéntrense en la foto que tengo acá, ¿ya? Si uno observa en detalle, ¿ya? Vamos a ver que, por ejemplo, que los dos dientes que están en un nivel posterior, estos eran 4 dientes de jabón, ¿ya? De los que siempre se han tallado en preclínico, los puse en una relación de profundidad, ¿ya? Es decir, el incisivo está más anterior que el molar de color blanco, por ejemplo, ¿ya? Y en este caso yo le pedí a la cámara, ¿cierto?, que enfocara a la altura de lo que sería en este caso como el
el diente tallado de color verde. Entonces vamos a obtener, ¿cierto?, una profundidad de campo reducida, ¿ya?, con un punto de enfoque seleccionado en el diente verde y en el diente blanco. Sin embargo, los dos dientes de adelante, el amarillo y el celeste, salen desenfocados. Pongan atención, vamos a avanzar otra imagen donde corregimos ese parámetro, ¿ya? Y si ustedes se fijan, ahora al modificar la profundidad de campo a través de la técnica, logramos que saliera enfocado el diente azul, el diente verde y el diente blanco, ¿ya? Y no el diente amarillo, ese todavía está fuera de foco. Entonces, ¿qué es lo que logramos? ¿Qué corrección hicimos de una fotografía a otra? En términos de la técnica, mejoramos la profundidad de campo. ¿Cómo lo hicimos? Hay varias formas de hacerlo, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. Bien, antes de terminar esta primera parte, ya les quiero dar esta tarea para que en este recreo puedan instalar la siguiente aplicación, ¿ya? Es una aplicación gratuita, se llama Cámara FB-5, ¿ya? Cámara FB-5. Entonces, instalen la aplicación en sus celulares. Y lo bueno que esta aplicación les va a permitir, si su celular tiene solamente funciones automáticas, ustedes al tomar fotografía a través de esta aplicación, le va a abrir, ¿cierto?, una serie de opciones que permite modificar varios de los parámetros que dijimos de manera manual, ¿ya? Y esto les va a servir mucho para la segunda parte del taller. Bien. Eso, doctor Rivero, como primera parte para poder dar el recreo correspondiente. Ya. Bien, vamos entonces a retomar la segunda parte de la clase. Ya, ¿me avisan si se ve bien? Todo ok, Felipe. Ok, bien. Entonces, en esta segunda parte, ya lo que quiero que hagamos, vamos a ir mostrando algunos tips respecto a la técnica de control ya de la fotografía, ¿ya? Y en la parte final vamos a ver algunos ejemplos que me gustaría que ustedes puedan opinar ahí, ¿ah? Para que podamos ver si está quedando algo de los conceptos que hemos visto en la clase. Entonces, vamos a tener, ¿ya? Vamos a partir de la base, ¿cierto? Que todos estos equipos electrónicos modernos, ya sea tablet o smartphone, nos van a facilitar, ¿cierto?, lo que es la técnica fotográfica. Sin embargo, todo esto que hablamos en la primera parte, fundamentos, ¿ya? Es algo que independiente del tipo de cámara que uno tenga, tiene que manejarlo. Cuando uno abre ya estos parámetros que son como en especie de distintos menús, ¿ya? Se nos va a abrir mucha información al respecto. Uno de ellos, por ejemplo, acá a la mano izquierda, es la resolución, que quiere decir cuál es la cantidad de información que va a tener la imagen. Uno lo asocia al peso, ¿cierto? Una foto de 3 megas, de 5 megas, de 12 megas, ¿bien? Cuando usted quiera hacer fotografía, en este caso como en el taller, ¿cierto?, que van a hacer fotografías de objetos, siempre la recomendación va a ser utilizar la fotografía de mayor calidad que tenga disponible, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a ser imágenes que van a contener una mayor cantidad de píxeles, ¿ok? Y eso significa que cuando uno quiere editar la imagen posterior, ¿ya? Por ejemplo, hacer un recorte, ¿ya? Y de lo que tú cortes quieres agrandar nuevamente, mientras mayor información tenga la imagen, mientras, dicho de una manera, mientras más píxeles y a su vez más peso va a tener, ¿ya?, mejor va a ser la calidad de lo que yo quiero extraer. Sin embargo, si yo quiero tomar fotografías que no requiera una edición posterior, ¿ya?, por ejemplo, un registro, puedo hacerlo sin ningún problema con el menor peso, ¿ya?, y dicho de otra manera, la menor resolución factible. Bien,
Se me van a abrir otros parámetros, ¿cierto? Por ejemplo, el uso de flash. ¿Ya? Si queremos incorporar flash o no, vamos a ver algunos ejemplos de aquello. Si queremos ocupar, ¿cierto? Un timer, ¿ya? Una opción de autodisparo. ¿Ah? Algunas cámaras, por ejemplo, vienen con esta opción de detección de sonrisa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener, en la medida que un poco vamos abriendo ya sea la aplicación que les mostré, o si mi cámara ya tiene un modo profesional, ¿ya? Que tengo acceso a los parámetros manuales, ¿ya? Tengo que ir jugando con eso. Esto requiere harta práctica, ¿ah? Más que teoría, requiere mucha práctica. Entonces, lo primero que para una buena técnica, lo primero que vamos a hacer es limpiar el lente. ¿Ya? El lente, como veíamos, no es un lente único, sino que son lentes compuestos, ¿ah? Que están a su vez compuestos de varias lentillas de cristal, etcétera, etcétera. Entonces, por la posición de los lentes en este tipo de cámaras, es normal que el dedo, ¿cierto?, siempre toque el lente final, ¿ya? Y por lo tanto genere problemas de enfoque, de color, etcétera, etcétera. Entonces siempre vamos a preocuparnos antes de tomar fotografía que el lente esté limpio, y lo vamos a limpiar, por ejemplo, con algunos de estos pañitos ópticos, ¿ya? Para limpiar lentes, que son especiales de manera de asegurarnos que no raye. ¿Ya? Hoy día existen en el mercado, ¿ya? Opciones de iluminación adicional, ¿ya? Lo que normalmente conocíamos como flash en las cámaras digitales. Hoy día a nivel de celular, ¿ya? Aparecen varias opciones que pueden mejorar la iluminación, ¿ya? Desde dispositivos que vienen con un formato clip, ¿ya? Que tú solamente lo sobrepones al lente, ¿ya? Y vienen con pequeñas luces LED que gastan poca energía, ¿bien? Y incluso estas luces LED me permiten tener una iluminación continua, como si fuera una cámara de video, ¿ah? Entonces, todos estos elementos que están en el mercado y que son relativamente baratos para lo que es la fotografía de objetos, o de objetos próximos, me va a mejorar bastante la iluminación, ¿ya? Adicionalmente, incluso hay algunas marcas que traen, aparte del anillo LED, ¿cierto? Traen también una especie de lupa o lente macro también asociado a este dispositivo. Entonces son elementos interesantes como para ir explorando si uno quisiera potenciar el equipo fotográfico del celular. Acá tenemos una imagen, ¿ya? Tomada con la cámara de un celular en la clínica de cuarto año, ¿ah? Entonces, si uno ve en términos de la iluminación, el enfoque, ¿cierto? La naturalidad de los colores, ¿ah? El balance blanco, como decíamos, la temperatura del color, la profundidad de campo, ¿ya? Hoy día una cámara fotográfica para el registro que nosotros estamos buscando como cátedra, ¿ya? Da bastante bien, digamos, el ancho, por así decirlo, da bastante bien la cobertura que uno está esperando. ¿Ya? En Boca lo único, yo diría que una de las diferencias que se generan respecto a otras técnicas, ¿ya? Es que va a estar la presencia del vapor, ¿cierto? De la respiración, eso te va a empañar los lentes. Hoy día está todo el tema de bioseguridad, ¿cierto? Donde los elementos se contaminan y hay que descontaminarlo en forma frecuente, ¿ya? Está el problema de la luz y la sombra. En la Boca hay muchas sombras, y cuando uno incorpora una luz, por ejemplo la de la lámpara del sillón, se genera una sobreiluminación, ¿ya? De un sector y una excesiva sombra en otro. Entonces, ese tipo de problemas, junto con la apertura de la boca del paciente, ¿ya? Que no me permite ingresar, obviamente, la cámara dentro de la boca, ¿ya? Y yo tengo que enfocar desde lejos. Son varios elementos que complejizan la técnica clínica, pero parte desde la misma base de lo que estamos hablando. En Boca, ¿ya? También vamos a tener que utilizar espejos, ¿ya? La fotografía sobre espejo, por lo mismo que hablábamos recién, no vamos a llegar perpendicular, por ejemplo, a un plano oclusal de un segundo molar superior, con ningún tipo de cámara ni ninguna posición del paciente. Por lo tanto, vamos a tener que tomar fotografías sobre espejo, y aquí vamos a requerir espejos de buena calidad,
ya que no me den esta imagen fantasma que se ve en la imagen de arriba a la izquierda, ¿cierto? Como una silueta alrededor de la espátula, sino que me dan una imagen especular real. ¿Ah? Entonces esta va a ser la diferencia entre un buen espejo y un mal espejo. ¿Ya? ¿Y cómo yo lo puedo notar al comprar? Puedo colocar cualquier elemento y su imagen especular queda inmediatamente adherida a la imagen real. ¿Ah? Entonces ahí yo ya sé que estoy frente a un espejo de alta calidad, con buenos cristales y buen diseño óptico. En cambio, si uno ve la figura de arriba, ¿ya? Mi espátula original queda separada de la espátula en la imagen especular. Por lo tanto, no tengo, ya inmediatamente sé que me va a generar todas estas sombras fantasmas en la imagen. Cuando voy a tomar una fotografía sobre espejo o contra espejo, ¿ya? El aspecto básico es que yo el punto de enfoque no lo voy a dar en el objeto real, sino que en el objeto especular. Entonces acá, entre la imagen de la izquierda, en donde sale muy bien enfocado el diente real, pero sale desenfocada la cara oclusal, ¿cierto? Del molar, donde está la amalgama, que era lo que quería registrar, podemos hacer la corrección de la técnica en este caso, haciendo que mi cámara enfoque, ¿cierto? En la imagen especular, es decir, en la cara oclusal del molar. ¿Ya? Para eso normalmente los celulares me permiten, ¿cierto? Esta función touch, ¿ya? En donde yo le estoy indicando el cuadrito, dónde quiero que enfoque la cámara antes, ¿cierto? De apretar el disparador. Otro tema en la técnica a mejorar, ¿cierto? Es la profundidad de campo. ¿Ya? Esto lo veíamos en delante como un concepto general, ahora lo vamos a ver aplicado, en donde si ustedes se fijan en los modelos, ya sean los superiores o los inferiores, tenemos dos de esas imágenes están desenfocadas, ¿ya? Más o menos la mitad de la fotografía, ¿ya? Y las dos imágenes del centro se encuentran bastante enfocadas, ¿ya? Entonces, ¿cómo mejoro esto? Bien, hablábamos en delante de lo que era poder mover el diafragma, ¿cierto? Esa es una posibilidad, ¿ya? En este caso, la apertura de la primera foto arriba a la izquierda, ¿ya? Tiene una apertura de 4, ¿ya? De un F4, o sea, un diafragma bastante abierto que deja pasar bastante luz, pero pierde profundidad de campo, ¿ya? Ese era el gran problema. Y la de la derecha tiene un F32, es decir, deja entrar bastante los haces paralelos de luz, pierdo luz, ¿ya? Por lo tanto, ahí tengo que hacer una compensación. Al ser un F32, un diafragma bastante cerrado, se me oscurece mucho la imagen. Entonces, seguramente, y se ve clarito ahí, estoy trabajando con flash, con luz artificial de relleno, ¿ya? Pero al tener este F32, me sale toda la profundidad de campo, todos los objetos, ¿ya? Me salen bien enfocados. Entonces, otra mejora que podemos hacer para obtener una profundidad de campo adecuada, ustedes tienen un ejercicio con dados, ¿cierto? O con figuras que tienen que hacer en la guía. Entonces, en la profundidad de campo, si no puedo mover el diafragma, ¿ya? Puedo tomar otros consejos que me ayuden a una mejor profundidad. Cuanto más cerca estemos del objeto, menor profundidad de campo, ¿ya? Entonces yo me puedo distanciar un poquito del objeto, volver a enfocar, ¿ya? Y voy a obtener una mejora en estos planos, ¿cierto? Lo que está del objeto, por ejemplo, hacia atrás en otro objeto. Entonces, primer consejo, distanciarme, ¿eh? Si yo distancio la cámara, el lente de la cámara, ¿cierto? Del objeto, puedo mejorar, ¿cierto? La profundidad de campo. Otro parámetro, ¿ya? Podría ser, ¿cierto? Esto ya tiene que ver con otro tipo de fotografía, ¿ya? No ocupar la función zoom, ¿ya? La función zoom es como esta especie de aumento que tiene la imagen, ¿ya? En fotografía macro, ¿ya? Que es la fotografía de objetos, especialmente de objetos cercanos, ¿ya? Vamos a utilizar, si nos da la posibilidad el celular, esta florcita, ¿ya? Este símbolo de florcita significa que la función macro está activada, ¿ya? A veces la selección automática, otras veces la tengo que yo seleccionar, ¿ya? Entonces, voy a optar por utilizar esta función macro y no, ¿cierto?, el zoom de la cámara, ¿cierto?, aumentando, porque eso va a generar
incluso una pérdida de profundidad de campo. ¿Ok? Entonces ese sería el tercer consejo. En resumen, primer consejo, modificar diafragma, ¿cierto? Buscando un número que sea más grande, es decir, un diafragma más cerrado. Segundo, modificar la distancia. Tercero, incorporar esta función macro si es que la tuviera. ¿Ya? El punto de enfoque es importante. ¿Ya? Yo le voy a indicar entonces a la cámara cuál es la cámara va a ver todo como varios planos en el espacio, ¿ya? Entonces la cámara va a tratar de enfocar lo que a ella le parece. Yo puedo ayudar, si tengo la función touch, ¿cierto? Indicando con el dedito cuál es el objeto que está en el plano, ¿ya? En el plano de lo que quiero obtener. Entonces acá a mano derecha tenemos una imagen desenfocada abajo, ¿ya? En donde la cámara no supo, ¿cierto? Seleccionar un plano de enfoque y se ve todo difuso, y la imagen superior se hizo la corrección indicando el punto de enfoque. ¿Ya? Acá hay otro ejemplo, dos fotografías, en este caso una prótesis fija plural, en donde la imagen superior ya sale más bien enfocado en el plano del troquel, ¿cierto? Un plano más profundo, y desenfocado el primer plano, que eran las prótesis fijas plurales, y en la segunda imagen ya sale adecuadamente el enfoque en el primer plano, que era en este caso la prótesis fija plural. Otro elemento a considerar en la fotografía de objetos es el fondo. ¿Ya? Ustedes también van a trabajar con distintos fondos de contraste, ¿ah? Que me generan un contraste. ¿Ya? Estos fondos, ustedes saben en la teoría del color, los colores también generan emociones, ¿ya? Y muchas veces hacen ver algo más agradable o menos agradable. ¿Ya? En general en odontología vamos a utilizar fondos neutros de tipo gris, ¿ya? Podemos ocupar un fondo azul incluso, ¿ya? Un fondo negro también podría ser, pero nunca vamos a ocupar un fondo rojo, ¿ya? O un fondo verde, porque son fondos que distraen, ¿cierto?, al observador y no facilitan que uno concentre la mirada en el objeto principal. Otro elemento a considerar es el fondo. Siempre que vamos a tomar fotografía, hay que pensar que tiene que haber una escenografía, tiene que haber, ¿cierto? Los planos más profundos o incluso los elementos laterales tienen que estar ordenados, ¿ya? Entonces, no podemos tener elementos que distraigan, ¿ya? O que incluso perjudiquen la toma. Entonces, siempre preocuparse que mi escenografía, todo lo que va a salir en el plano, en la imagen fotográfica, sea algo favorable, ¿ya? Y no me vea obligado después a desechar la imagen o a tener que hacer una edición digital, ¿ya? Porque no tomé bien la fotografía en el momento. Siempre la recomendación va a ser tomar la fotografía con la mejor técnica posible, ¿ya? Y evitar hacer ediciones posteriores. Cada vez que yo hago una edición de la imagen, ¿ya? Hay un procesamiento de la imagen, es decir, va a perder calidad, ¿ok? Entonces, lo ideal es que yo en la técnica sea capaz de tomar la mejor imagen posible y no en dejarle trabajo a la edición. Otro tipo de problemas, por ejemplo, yo le explicaba, problemas de enfoque en la fotografía derecha, problemas de sobreexposición de luz en la fotografía izquierda, en ese caso, una luz tomada con flash, ¿cierto? ¿Cómo puedo mejorar entonces una iluminación, ¿ya? Que en general va a ser deficiente al interior de las casas? ¿Cómo mejoro la iluminación, pero sin generar, ¿cierto?, una sobreexposición, sino que generar una exposición normalizada o centrada, adecuada? Una forma, entonces, es que el flash, ya sea de la cámara o del mismo celular, ¿ya?, yo pueda difuminarlo, ¿ya? Algunas opciones de celular me va a permitir bajarle la intensidad al flash, ¿ya? Hay una escala de número y rayita, yo puedo dejarlo en el mínimo, ¿ya? Si no tengo esa opción, ¿ya?, otra opción sería ocupar algún difusor, cualquiera, que hay varios ejemplos, desde scotch, ¿cierto?, gris, botellas de plástico, toallitas absorbentes, ¿ya? La idea es que sea un objeto que no aporte un color, ¿ya? Que deje pasar la luz de forma parcial, es decir, que no sea un objeto opaco, sino que más bien sea translúcido, idealmente más hacia estos matices incoloro o blanco,
¿ya? Entonces yo puedo posicionarlo y eso va a hacer que la luz del flash va a rebotar con este difusor y va a abrir el haz de luz. Entonces me va a llegar una luz mucho más suave y más equilibrada sobre el objeto, ¿ya? Puedo ocupar otro tipo de difusores, ya en este caso una especie de espuma que está delante del flash, pero detrás del lente, ¿ya? Puedo construirme, ¿ya? Difusores con distintos elementos, ¿ya? Todo esto en cámara fotográfica, en celular, yo podría, por ejemplo, utilizar, ¿cierto?, sobre el flash algún tipo de scotch o de, como veíamos recién, algún tipo de papel absorbente. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, el efecto de un difusor, ya en una primera imagen un poquito sobreexpuesta, ¿ya? Con una luz de flash muy fuerte sobre los tejidos, que me genera un rebote de sombra, ¿ya? Y en la imagen de la derecha, cuando uno coloca el difusor, hacemos la misma toma con los mismos parámetros y podemos ver cómo la luz se dispersa, ¿ya? Y uno logra bajarle esa sobreexposición, ¿ya? Entonces hay que ir buscando un justo equilibrio en la imagen. Otro elemento importante van a ser en el fondo, ¿ya? Siempre que vamos a ocupar luces artificiales de relleno va a haber un rebote, va a haber una sombra, por lo tanto. Entonces, de ahí recordar dos tipos relevantes. Uno, siempre un fondo negro no va a tener rebote, ¿ya? Porque en un color negro de contraste no hay sombra. Entonces, eso es un buen elemento de ayuda. Y lo otro, la distancia, ¿ya? Si yo voy a tener un fondo de otro color, puedo jugar con la distancia del objeto respecto a la pared, ¿ya? Para que no logre proyectar una sombra sobre ella. Bien, yo puedo además realizar una especie de escenografía muy simple, ¿ya? Entonces, en vez de que me salga la pared, ¿cierto?, dividida en sus dos partes, basta que yo coloque una lámina, por ejemplo, una cartulina gris, ¿ya? Puedo tomar el objeto, ponerlo en altura o sobre una especie de escenario chiquitito, ¿ya? Y ahí hacer la toma fotográfica, ¿ya? Entonces, de esa manera voy a lograr un fondo que es continuo, ¿ya? Que no está dividida la pared y que va a ser mucho más agradable a la toma fotográfica. Cuando tengamos objetos con brillo, ¿ya? Que reflejan mucho la luz, por ejemplo, una incrustación metálica, ¿ya? Uno puede hacer este tipo de dispositivo tal como sale en la imagen, por ejemplo ahí con goma eva, ¿ya? Y yo voy a cambiar la toma, ¿ah? El ángulo de la toma lo vamos a hacer distinto, ¿ya? Para efecto de poder llegar con la menor luz, o que captemos la menor luz de rebote sobre el objeto. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Una guía de color de una resina, ¿ya? En donde la primera toma se realizó un registro muy vertical, por así decirlo, ¿ya? Con un rebote de luz sobre un objeto muy liso en este caso, y que salió mal a la imagen final, ¿ya? Y basta que uno solo cambie el ángulo de la imagen, ¿ya? Cambiamos la angulación de la cámara e inmediatamente hacemos la mejora de nuestra imagen en la toma, desde la toma, ¿ya? Otro ejercicio, un poco lo que uno hace en preclínico, ¿ya? Poder seleccionar adecuadamente el punto de enfoque. Acá sale desenfocada, por ejemplo, la turbina, la piedra, el diente que se va a hacer la preparación, ¿ya? Entonces, el punto de enfoque vuelve a ser algo relevante. El almacenamiento, ¿ya? Recordar que toda la información que se guarda en el computador, ¿ya? Son registros electrónicos. Esta es una foto que tuve guardada por muchos años y después cuando la fui a abrir se encontraba en esa condición. Entonces, cuando las fotos sean cosas delicadas que uno quiera preservar, no sé, fotos familiares, etcétera, etcétera, ¿ya? Siempre se va a recomendar respaldar, ¿ya? Tener 2 o 3 respaldos en discos duros externos, en DVD, incluso los DVD son bastante confiables en términos de la preservación de la información, ¿ya? Entonces, no confiarnos solo en tener la imagen digital guardada en un solo lugar. Bien, vamos a hacer la parte interactiva ahora de ejercicio para ir terminando. Entonces, me gustaría que pudieran abrir micrófono, ¿ya? Y el que quiera nos comparte cuál sería su apreciación de esta toma fotográfica.
Si alguien quisiera participar. ¿Le falta luz? Falta luz. ¿Te acuerdas cómo se llamaba cuando había poca luz? Ay, no. ¿Te acuerdas que hablábamos subexpuesta? Ya. Esta es una fotografía subexpuesta. Está bien lo que tú dices. ¿Cómo mejoro la luz? Dame una idea nomás. ¿Qué se te podría ocurrir? Con la cámara podía ser con el ISO, creo. Con el ISO, ¿cierto? Podemos aumentar el ISO e inmediatamente vamos a aumentar la iluminación. Muy bien. ¿Qué otra idea tienen? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Cómo puedo mejorar esta imagen? Aparte del ISO. Profe, ¿Sí? puede ser que el ISO quizá está muy alto, ¿o no? Como No, porque sí. se ve como menos nítida la imagen igual. Sí, lo que pasa es que cuando hay oscuridad, ¿ya? La cámara en forma automática va a tender a disparar en una velocidad baja. Entonces te va a dar, por ejemplo, 10 fracciones de segundo. Entonces, a esa velocidad tan baja, cuando tú aprietas el disparador, el mismo pulso te mueve la cámara, ¿ya? Y sale así como con un contorno. Entonces, ¿qué otra forma se te ocurre a ti para mejorar la imagen? Que no fuera liso, por ejemplo. ¿Cómo se llama cuando está como más abierto, más cerrado El en este caso diafragma, habría ¿cierto? como que abrir el diafragma para que entre más luz. Claro, la apertura, ¿cierto? Podríamos abrirlo, es decir, lo vamos a llevar a un número más pequeño. Claro. Vamos a abrir nuestro diafragma, vamos a hacer que aumente más luz. Sí, esa es otra forma. Otra forma, por ejemplo, sería disminuyendo, ¿cierto? Disminuir el tiempo, que otra forma de ingresar luz para esta técnica no es recomendable, ¿ya? Excepto que yo pueda tomar con un trípode. Si yo hago que ingrese más luz dándole más tiempo a la velocidad, ¿cierto? Darle, por ejemplo, 2 segundos de luz, claro que mejoraría la iluminación, pero ahí, como decíamos, el factor pulso es dramático. Entonces, podría hacerlo siempre y cuando el objeto esté quieto y yo pueda tomarlo con un trípode, ¿ya? Otra opción es un flash, ¿ya? Yo acá podría mejorar la iluminación ambiental, ya sea llevando el objeto, por ejemplo, al lado de una ventana, ¿ya? O incorporando algún tipo de luz artificial de escritorio o el mismo flash de la cámara. Bien, tenemos otro ejemplo acá. ¿Qué es lo que estamos viendo? Está sobreexpuesto. Sobreexpuesto, ¿cierto? ¿Cómo mejoramos la sobreexposición? ¿Cómo podríamos hacer que la imagen mejore? Cerrando el diafragma, bajando el tiempo de exposición. Podría ser cerrando el diafragma, ¿cierto? Buscando un diafragma más pequeño, ¿sí? ¿Ya? En la velocidad, por ejemplo, acá yo tengo que aumentar la velocidad, ¿no? Aumentar la velocidad, tengo que hacer que sea más rápido el disparo para que entre menos luz, ¿ya? También podría bajar el ISO, ¿ok? También podría alejarme un poquito del objeto para que la distancia difumine más la luz del flash. Podría bajar la intensidad del flash, por ejemplo, podría poner un difusor en el flash. Entonces tengo varias alternativas, ¿ya? Para poder mejorar esta foto que está sobreexpuesta, que está con exceso de iluminación, y llevarlo a una exposición adecuada. Bien, ¿qué tenemos acá? ¿Ya? Acá, si ustedes se fijan, hay una imagen, una arcada, ¿cierto? Donde también hay un exceso de luz, ¿cierto? Un rebote muy fuerte desde el punto de vista del uso del flash. Además se me genera, se fijan, una sombra muy intensa abajo, ¿ya? Tenemos un fondo que quizás no es tan ordenado, ¿ya? Entonces tengo varias cosas que mejorar en esta toma, ¿ya? Acá está el claro problema que les va a ocurrir, ¿ya? Cuando uno está en modo automático y está con poca iluminación, la cámara inmediatamente lo que va a tender a hacer es a bajar la velocidad. Entonces basta que yo esté bajo 30 fracciones de segundo, inmediatamente basta que yo con el pulso de tomar la cámara o apretar el disparo, me genera esa pequeña trepidación, esa pequeña vibración,
y eso la cámara lo va a detectar, ¿cierto?, como un objeto que se está moviendo, ¿eh? Entonces no va a quedar bien el registro, ¿ya? Y aquí lo corrijo entonces mejorando la iluminación, por ejemplo, ¿ya? Desde una mala imagen, incluso había un balance de blanco aquí alterado, etcétera, lo pasamos a una imagen más adecuada, ¿ya? Protocolo fotográfico, y con esto terminamos, ¿ya? Recordar que siempre vamos a la idea de una fotografía de simulación, ya que es lo que ustedes van a realizar el próximo año, ¿ya? Es que puedan tener varios elementos en claridad. En resumen, el manejo de los parámetros, ¿cierto? La selección del punto de enfoque, los planos fotográficos, tenerlos ordenados, ¿ah? Que hay un buen contraste, que se ve ordenadito, ¿ya? Y poder indicar a la cámara, ayudar, ¿cierto?, a que seleccione qué es lo que yo quiero enfocar antes de tomar la toma, antes de tomar la fotografía, ¿ya? Entonces yo puedo de esa manera, puedo registrar un procedimiento, ¿ya? Desde una situación clínica de inicio, ¿ya? Desde una profilaxis o eliminación de lesión, si así lo determino, ¿ya? Desde una técnica adhesiva y finalmente una restauración final. Entonces, ese protocolo, ese concepto de ir registrando paso a paso, ¿ya? Es lo que uno debiera ser capaz de hacer en las distintas disciplinas, ya sea de simulación como en las disciplinas clínicas. Bien, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o algún profesor que quiera aportar algo.